Buenas. En cuarto año estamos trabajando el concepto de módulo o de valor absoluto. Y con el concepto de módulo y de valor absoluto aparece un nuevo concepto que es el concepto de intervalo. Un intervalo, para hacerla fácil, por ejemplo, un intervalo AB son todos los valores que son más grandes que A y a la vez son más chicos que B. Son todos estos valores que son más grandes que A y a la vez son más chicos que B. Todos los valores comprendidos. Son infinitos valores. A modo de ejemplo, un intervalo uno, 5 son todos los valores que son más grandes que 1 y a la vez son más chicos que 5. Todos estos valores que están aquí. Por ejemplo, el 2 que puede estar por acá, el 3, el 4, el 2,2, el 2,1, el 3,5. Perdón, se me está volando el papel. Eso es un intervalo. Son todos los valores comprendidos entre 1 y 5. Y son infinitos valores. Por eso no se pueden mencionar uno por uno. No es solamente el 2, no es solamente el 3, no es solamente el 4. También tenemos el 3,1, el 3,2, el 3,3, el 3,4, el 3,5. El 2,022, el 2,034, el 1,57. Son infinitos valores comprendidos entre el 1 y el 5. Y eso es un intervalo. Ahora veamos, ¿qué es un valor absoluto? Valor absoluto que se utiliza las dos rayitas verticales. Por ejemplo, el valor absoluto del 5. ¿Qué sería el valor absoluto de 5? El valor absoluto se define como la distancia que hay desde el 5 hasta el 0. ¿Qué distancia hay entre el 5 hasta el 0? En este caso, la distancia entre el 5 hasta el 0 es de 5. Valor absoluto de 5 es igual a 5. ¿Y por qué hablamos de distancia? Porque la distancia no importa que sea positiva o negativa, lo importante es la distancia. Es decir, que el valor absoluto de 5 es exactamente igual al valor absoluto de menos 5, porque la distancia que hay desde el menos 5 hasta el 0 también es igual a 5. Ambos tienen la misma distancia. El valor absoluto, cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de un concepto de distancia. Y la distancia es indiferente si es negativa o positiva. A modo de ejemplo, esta es mi casa y esta es la escuela. No prestes atención al dibujo, prestes atención al concepto, no importa el dibujo. El dibujo solamente para que se hagan una idea. Ya sé que dibujo demasiado bien, pero no presten atención al dibujo. Si hablamos de distancia, ¿qué seríamos lejos? ¿La distancia que hay desde mi casa hasta el colegio? ¿O la distancia que hay desde el colegio hasta mi casa? ¿Qué sería más lejos? ¿La distancia que hay desde mi casa hasta el colegio? ¿O la distancia que hay desde el colegio hasta mi casa? Es exactamente la misma distancia. Nada más que uno voy desde mi casa hasta el colegio. Uno voy
en esa dirección y el otro voy en la otra dirección. Pero en términos de distancia es exactamente la misma. La distancia que hay desde mi casa hasta el colegio es exactamente la misma distancia que hay desde el colegio hasta mi casa. Con el valor absoluto pasa lo mismo. El valor absoluto de 5 es exactamente el valor absoluto de menos 5, porque la distancia que hay desde el menos 5 hasta el 0 es exactamente la misma distancia que hay desde el 5 hasta el 0. Y con nuestro concepto de valor absoluto se abren nuevas situaciones problemáticas. Antes nosotros resolvíamos una ecuación Vamos a apagar el ventilador un ratito. Antes resolvíamos una ecuación donde el resultado podía ser, supongamos, 2x más 5 igual a 7. Bueno, resolvemos la ecuación. 7 menos 5, 2x. X es igual a 2 dividido 2, x es igual a 1. El resultado es un punto. Si nosotros trazamos la recta, trazamos el 0, trazamos los valores positivos, los valores negativos, el resultado es un punto. ¿Ven? Ahora, si tenemos un valor absoluto, por ejemplo, el valor absoluto de x es igual a 3, acá el resultado no es un punto, el resultado son dos puntos, porque el resultado puede ser 3 o puede ser menos 3. Tenemos, el resultado puede ser 3 positivo, o el resultado podría ser 3 negativo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de 3 es igual a 3. Y el valor absoluto de menos 3 también es igual a 3. Entonces acá tenemos que el resultado son dos puntos. Acá tenemos dos situaciones posibles. Que x sea igual a 3 o bien de que x sea igual a menos 3. Tenemos dos soluciones diferentes. Solución son dos puntos en la recta. Acá en el problema anterior teníamos la solución era un solo punto. Ahora con el valor absoluto tenemos dos soluciones posibles. También el resultado en vez de un punto o en vez de dos puntos podría ser un intervalo. Supongamos que el valor absoluto de x sea menor que 2. Recuerden que el valor absoluto habla de un concepto de distancia. ¿Qué significa que el valor absoluto de x sea menor que 2? Son todos aquellos valores donde la distancia al 0 es menor que 2. Tenemos la recta, perdón, se me dobló un poco mi recta. Hagan de cuenta que es una recta derecha y perfecta. Tenemos una recta, tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5, hasta infinito. Nos vamos hasta el 4. De este lado tenemos los valores negativos. Menos 2, menos 3 y hasta infinito. Hasta menos de infinito. ¿Dónde me tengo que parar para que la distancia al 0 sea menor que 2? Si yo me paro acá, en ese punto que está acá, ¿mi distancia al 0 es más grande que 2 o es más chica que 2? La distancia al 0 aquí es, obviamente, la distancia que hay de aquí hasta aquí es más grande que 2. Si yo me paro aquí, ¿la distancia al 0 es más grande que 2 o es más chica que 2? La distancia, si yo me paro en este punto, va a ser menor que 2. La distancia al 0. Siempre hablamos de valor absoluto como un concepto de distancia. Acá estamos hablando de todos los puntos cuya distancia al 0 es menor que 2. ¿Dónde se encuentran esos puntos?
se encuentran esos puntos comenzando de acá. Todos estos puntos, la distancia es menor que 2. Todos estos puntos hasta el 2. Si yo me paro aquí, la distancia al 0 es menor que 2. Si yo me paro aquí, la distancia al 0 es menor que 2. Si yo me paro aquí, la distancia al 0 es menor que 2. Si yo me paro aquí, la distancia al 0 es menor que 2. Sin embargo, si yo me paro en este punto, la distancia al 0 ya va a ser mayor que 2. O sea, la solución acá ya no es un punto como era acá. Ya no es 2 puntos como era acá. Son todos esos infinitos puntos. La solución acá es un intervalo. Un intervalo que va desde el menos 2 hasta el 2. Bien. Y hay una situación más, la última. Bueno, fijémonos entonces aquí que cómo podemos dividir a esta situación. Podemos decir que x es menor que 2, porque todo de aquí para allá es menor que 2. A su vez tiene que ser más grande que 2. Fíjense que es un solo intervalo. Todos los valores de x que son más grandes que menos 2 y a su vez son más chicos que 2. Vayamos a la última situación. Supongamos que el valor absoluto de x ahora es mayor que 3. Así. Estamos hablando todos los valores de x cuya distancia al 0 sea mayor que 3. ¿Cuáles son los puntos donde la distancia es mayor que 3? Hacemos una recta. Obviamente una recta se hace con una regla, a escala, bien prolijo. Marcamos el 0, marcamos el 1, marcamos el 2, marcamos el 3, marcamos el 4, marcamos el 5. Bien a escala, asegurándonos que sean las mismas medidas. Acá marcamos los valores negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3. ¿Dónde me tengo que parar para que la distancia al 0 sea mayor que 3? Que la distancia que hay hasta el 0. Si yo me paro acá, la distancia al 0 es exactamente igual a 2. O sea que yo quiero que a este punto no cumple con la condición, porque yo quiero que sea más grande que 3. ¿Dónde me tengo que parar para que la distancia al 0 sea más grande que 3? Acá. Acá me puedo parar. Acá la distancia que hay al 0 es de 4. Es más grande que 3. ¿Ven? Acá la distancia al 0 es igual a 4. En cambio acá la distancia al 0 es igual a 2. Acá no cumple con la condición. Acá sí cumplimos con la condición. Entonces, ¿cuál sería la solución? La solución es todos los valores de todos los puntos que están del 3 para allá. Del 3, vamos a hacer una flechita para allá. Todos esos puntos, infinitos puntos, que están desde el 3 para allá. Todos esos puntos podemos decir que si nos paramos acá, la distancia al 0 va a ser mayor que 3. Pero no solamente eso, también están estos puntos. Si yo me paro en este punto, también podemos decir que la distancia al 0 es mayor que 3. Entonces todos estos puntos también cumplen con la condición de que la distancia al 0 es mayor que 3. Todos los puntos que comienzan acá y van para allá. En cambio, estos puntos que están en el medio no cumplen con la condición. Acá tenemos que la solución son dos intervalos. El intervalo que va del menos 3 hasta menos infinito y el intervalo que va de 3 hasta infinito. Entonces ahora tenemos las cuatro situaciones. Primera situación, la solución era un solo punto. Segunda situación, la solución eran dos puntos. Tercera situación, la solución era un intervalo. Y mi cuarta situación, ahora tenemos dos intervalos. Y como son dos intervalos, la solución se divide en dos problemas. Están los valores de x que son más grandes que 3 y a su vez están los valores de x que son menores
que menos 3. Menores que menos 3 me refiero del 3 para allá. Perdón, puse mal el símbolo. ¿Cómo lo arreglo? No, está bien el símbolo. Está bien. Acá dice que x es menor que menos 3. Ahora tendremos que resolver ecuaciones de este tipo, ecuaciones donde aparece valor absoluto, y representar gráficamente la situación. Hay que saber diferenciar si dice mayor, si dice menor o si dice igual cuando hay valor absoluto. Y si no hay valor absoluto se resuelve como lo hacíamos antes. Fíjense, cuando dice igual y cuando dice mayor, la situación es exactamente la misma. Se divide en dos resultados posibles. Y hay que trabajar dos resultados posibles. En este caso estamos hablando del 3. Y como valor absoluto tenemos que considerar al 3 y al menos 3. Sin embargo, cuando el símbolo que aparece es de menor, la solución es un solo intervalo. Y hay que trabajar como si fuera un solo intervalo. Pero no hay que equivocarse. Así se trabaja cuando el símbolo dice que es menor. Sin embargo,